Bueno, el ejercicio 1, no el archivo. Tenemos aquí un circuito donde hay 3 resistores y 2 focos. De hecho, fíjense que este ejercicio les va a servir para la práctica 8. Es donde tenemos que hacer un circuito con focos y resistores. Aunque la resistencia 3 no se maneja en la práctica. Ahí está. ¿Qué nos preguntan aquí? Bueno, vamos a ver primero los datos. Tenemos los valores de aunque vienen igual en el circuito, los valores de una resistencia y el voltaje, pero además vienen datos de los focos. Para el primer foco nos dan el voltaje y la potencia. Para el segundo igual, voltajes y potencia. Nos piden en el inciso A los valores de R2 y R3. Con los datos que tenemos, ¿qué se les ocurre hacer? A ver. Voy a poner, ¿qué ecuaciones utilizaríamos? Vamos a ponerlas aquí a un ladito. La ley de Ohm. Ley de Ohm, ajá. O ecuación de Ohm. Ajá. ¿Cuál otra? Una donde tenga que ver la potencia. Intensidad de corriente al cuadrado por R. Ajá, ¿pero cómo se llama? Potencia eléctrica. Que tiene un nombre, ¿no? Es una ley. ¿Ley de quién? De Joule. Ley de Joule. ¿Qué hay dependiendo de los datos que tenemos? Bueno, yo podría trabajar con esta. O con esta. Ahí en los datos nos dan, de los focos nos dan voltaje y potencia. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ya con esas son las que usaríamos de inicio. Creo que vamos a ver qué más nos piden. La longitud del alambre para construir el resistor R3. Nos dan dato de área y de resistividad. ¿Qué ecuación usamos? No tiene nombre, pero Es una que es resistencia es igual a resistividad por longitud entre áreas. ajá, exactamente. Esta. Luego nos piden la magnitud del vector velocidad de arrastre de los electrones que fluyen por el alambre de micromel. Si el número de portadores de carga libre en cada centímetro cúbico es de tal. Y nos dan el valor. ¿Qué ecuación? Velocidad. Fíjense, vector velocidad de arrastre. Bueno, la magnitud. Vector, velocidad de arrastre es la misma que comentamos, que es velocidad de arrastre o velocidad de portadores, es esa mismita. ¿Esta cómo es? ¿Cómo la calculamos? Y tiene que ver, obviamente, el número de portadores libres por metro cúbico. Bueno, aquí nos la dan por volumen, diría yo. Portadores libres por volumen. ¿Cómo es esa expresión? ¿Pueden revisar los apuntes, las notas? Ahí viene, ¿eh? Chéquenla y ahorita me dicen. ¿Es el área por la longitud? No. Tiene que estar involucrado este número de portadores libres por unidad de volumen. Y ahorita, mientras la encuentran, vamos a usar una más que es la de energía. Es por el campo eléctrico, ¿no? ¿Perdón? Por el campo eléctrico. ¿Qué, perdón, por el campo eléctrico? Nada más escucho por el campo eléctrico. Creo que esta V no es potencial, es velocidad o rapidez, ¿eh? Mu por el campo eléctrico. A new.
Así, pero tengo new. No. No, tiene que ser una donde utilice el número de portadores libres por unidad de volumen. No es que esté mal, pero para este caso no me es muy útil esta. Hay otra relación más. Eso es igual a que además. Búsquenla, búsquenla, me espero. En las notas hay una que dice I es igual a NE BP de A. Sería esa, ¿no? A ver, Porque corresponde. Ah, entonces sería, ya despejando a BP, sería I sobre NE sobre A. otra vez, por favor. Ujú. BP es igual a I entre NE A. Gracias. Sí, Sí, la que tenemos es I es igual, ¿no? O sea, esta de la rapidez deriva de esta. A donde esta es BP. Ujú. Tomar eso como un sí. Creo que es de lo primerito que obtuvimos en las notas del tema 3. Bueno, de sí, lo de hecho primero. está ahí Ujú, en ujú. las primeras notas. Ok, ya tenemos ahí todas nuestras expresiones. Vamos a ver. Entonces, para el inciso A, ¿cómo obtengo los valores de R2 y R3? A ver, ¿qué se les ocurre? Hay que usar aquí básicamente la ecuación de Ohm. ¿Qué datos tengo de los focos? Su resistencia y su voltaje. No, en realidad es el voltaje y la potencia Ok. de los focos. Aquí están. Ujú. Y que en dónde encuentro una relación donde tenga potencia y voltaje. En la ley, Sí, en la yo. de Joule, En la de Joule, ajá, que es esta. Entonces tengo potencia y voltaje, ¿qué puedo obtener? Intensidad de corriente. La intensidad de corriente. Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces fíjense bien, bueno, vamos a poner que bueno, para este ejercicio no se va a usar mucho, pero ¿para dónde pondríamos las corrientes? Bueno, la corriente total, como aquí no viene dibujada, yo la voy a poner así. Esta es la total. O I1 vamos a ponerle. Aquí una vamos a ver que va para acá y la otra viene para acá. Entonces esta es I2. Bueno, ¿saben qué? Sí la voy a poner aquí para que me coincida el número con el resistor. Esta va a ser I1 e I2. Ahí está. Entonces, ¿qué corriente tengo? ¿Cómo? Bueno, primero, ¿cómo están conectados la resistencia 1 y el foco 1? serie, En serie. Entonces, ¿cuál es la corriente de ambos? No quiero el la valor. misma. Ajá, exacto, la misma. ¿Y en el foco 2 y la resistencia 2? Igual están en serie, ¿no? Entonces también la Igual, corriente es la misma. exactamente. Ujú. Entonces, vamos a calcular. A partir de la ley de Ohm vamos a obtener las corrientes 1 y 2. Con eso ya puedo calcular la total, ¿sí? Y con eso obtenemos los valores de R2 y de R3 usando a lo mejor ya la ley de la ecuación de Ohm. Ujú.
Ok, entonces vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar con los datos del foco. Tengo entonces, ok, corriente 1. Ah, bueno, la 1 en realidad no tendría, sí la necesito para calcular IT. Y 1 va a ser igual a ¿qué? A la potencia entre la diferencia potencial, ¿no? Vamos a ponerle 1, que se refiere al, bueno, tengo que especificar, del foco 1. ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? También se encuentra. Y hacemos lo mismo para la corriente 2. Me dio punto 25 en la primera. Ujú. Punto 25. Pero la segunda, no sé, pienso que me va a dar igual. ¿Cuánto nos dio en la segunda? También 0.25. Gracias. Ahora, vamos a usar la ley de corrientes o de nodos. La IT, ¿a qué va a ser igual? La corriente total. ¿La suma? La suma de las A la corrientes. suma, ajá. O bueno, si lo expresamos así, es lo mismo, ¿no? Sí, Lo pongo completo para que lo tengamos ahí, pero esto sí, 1 más I2, entonces la corriente y la total es igual a ¿cuánto? Punto 5 amperes. 5 amperes. Ay, ¿qué creen que puse aquí en otro ejercicio? Ush. 5. Ok, entonces, un segundo. Ya que tenemos entonces la relación que obtenemos. A partir de eso, ¿qué hago ya para obtener las resistencias? pues por ejemplo, en la primera ecuación que es voltaje igual a resistencias por intensidad de corriente, ya tenemos los valores apropiados para poder calcular la resistencia despejando. Vamos a calcular primero la I total. Ok. Porque si yo quiero calcular el voltaje de R2, bueno, perdón, repíteme lo que me acabas de decir. Ah, sí, pues ya tenemos la intensidad de 1 y 2. ¿Podríamos calcular el voltaje de R1 o R2? De R2 todavía siento que no, Ujú, porque puedo calcular el voltaje, pero ¿cómo calculo? Pero me falta R2, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Entonces tendría dos incógnitas. Aunque tal vez se podría a partir de... No, me sigue faltando ahí, siento yo la corriente. Oye, es que tuve que cambiar de página. Ok. Si yo quiero calcular primero la resistencia 2, necesitaría conocer
el voltaje de 2, pero no lo tengo. Ujú. Tengo dos caminos. Uno, calcular la corriente total ya la tenemos. A partir de la corriente total, ¿puedo obtener el valor de R3? La maestra, Sí, no sé si estoy bien, pero si R3 está conectado en serie con el otro, entonces ¿Con tenemos el la otro misma, quién? con el otro arreglo de R1 con ¿Con el quién? foco A ver, 1, espera. ¿Con quién? con esa conexión en paralelo que tenemos. ¿Con quién? Pero a ver, otra vez dime. R1 con el foco 1. Bueno, la intensidad total que tenemos acá. Ah, no, me estoy confundiendo, ¿no? Es que entendí que R3 PG, no, R3 no está, no. Como, o sea, si me quiero ir por la corriente total y la resistencia 3, también me falta el voltaje de 3, ¿no? No la puedo calcular, ¿cierto? Maestra, ¿la podemos calcular por medio de mallas? Sí, pero hay otro camino todavía más fácil. Aunque sí puede ser por mallas. Si quieren pueden hacer eso. Que digamos, aplicaríamos mallas, pero no así como toda la ecuación. Pero vamos a ver. ¿Puedo obtener el voltaje de R1? sí, porque tenemos resistencia de R1 y la intensidad igual, ¿no? Así es. Entonces, esa sí la puedo calcular. Y ahora el voltaje, denme un segundito. Es que estoy volviendo a escribir las ecuaciones. Denme un segundo. Aquí en este nodo, fíjense, en el punto A, yo aquí tengo A. Esto sigue siendo A. Entonces, el voltaje AD, aquí, este voltaje es el mismo si yo me voy por acá, o si me voy por acá, o si me voy por acá. El voltaje tiene que ser igual. Si yo ya tengo este voltaje más este va a ser igual a ¿qué? A El este voltaje total. voltaje, ajá, menos este, y va a ser igual a este más este. Entonces, esa es una aplicación, digamos, de las mismas mallas, pero no sin, más bien sin tener que hacer como toda la ecuación, ¿no? Es como hacerla por partes. En realidad viene siendo lo mismo. Entonces, como ustedes prefieran plantearla, y aunque hagamos diferentes planteamientos, tendríamos que llegar a lo mismo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, Aquí, ¿no? Ok. Denme un segundo. ¿Cuál me faltaba aquí? La de la potencia. Esto es P por T. Y habíamos obtenido las corrientes. Las voy a poner acá. Es que no me di cuenta que estaba escribiendo sobre otro ejercicio. Y el ejercicio sí lo voy a usar todavía. Esto es 25.25. Entonces, ahorita ya el planteamiento, si lo quieren hacer como mallas, o sea, bueno, esta es mi malla 1 y mi malla 2. Lo que ustedes prefieran. O calcular primero el voltaje de R1 y ya obtener AD y ya con eso obtener los otros. Lo que ustedes prefieran. Y de momento, les voy a dejar aquí, voy a detener la grabación un momento y ahorita vuelvo con ustedes. Mientras ustedes plantean su ecuación, ¿sí? Ya vuelvo. ¿Cómo plantearon? ¿Por mallas o obtuvieron primero el voltaje AD? Yo lo he estado tratando a plantear con mallas, malla 1 y malla 2. Ok.
Podemos hacer los dos planteamientos para que vean la diferencia. Sí, por favor. Fíjense bien, vamos a ver malla 1. Quedaría el voltaje de la FEM, va a ser B, que es el voltaje de la fuente en realidad, menos BR1, menos el voltaje del foco 1, menos el voltaje de R3. Creo que va a ser un poco más grande esto porque es muy pequeño. Le voy a dejar así, B1. Y para los focos sí voy a especificar que es del foco. Y esto es igual a 0. No sé si plantearon así su ecuación. Sí. Entonces, esta sería para la malla 1. Para la malla 2, ¿cómo quedaría la expresión? Bueno, vamos a desarrollar primero esto. Ahorita hago la malla 2. De aquí, ¿qué necesito obtener? El B3. Entonces, fíjense bien, aquí va a quedar B3. B3 es igual a ¿qué? Pero este B3 lo vamos a sustituir por el resistor 3 y la corriente. ¿Qué corriente tenemos en el resistor 3? Circula la total, ¿no? IT. La total. Ahora, yo no tengo el voltaje tampoco del resistor 1. Entonces vamos a sustituir ese también. Este sí lo tengo. Aquí vamos a trabajar R1 por I1 y el voltaje del foco. Y obtenemos entonces R3, que va a ser igual a ¿qué? ¿Alguna pregunta de este planteamiento? No, profesora. No, Y bueno, pues ya falta nada más sustituir aquí y obtener perdón, voy a volver a escribir, es que está muy pequeñito y cuando lo revise, va a pasar más abajo. Que me va a quedar igual. A ver. B. Y pues sustituimos y me queda como este es 12, esta creo que es 2.8. 2.8. Menos 6.3 entre 0.5. ¿Cuánto les da R3? 10. 10 ohms. Y vamos a plantear ahora la malla 2. Para la malla 2, quedaría, pueden empezar por cualquier valor, ¿eh? Vamos a empezar por el voltaje de 2, que es el que nos va a faltar el resistor. Sería, si me ubico aquí, el voltaje de 2, ¿se suma o se resta? ¿Si se ubica en dónde? ¿En R2? R2. Ah, ok. El ¿Se resto resta? acá, ¿no? Con respecto a Sí, no, porque sería positivo, positivo. positivo, no, positivo, negativo, Ah, ok, ok. Sí, se sería suma. entonces una suma. Se suma. Ahora, si me voy para acá, me puedo ir para, bueno, ya me vine para acá. Se suma o se resta. Este es negativo con negativo. Pensemos que no está el foco 2 y si me sigo para acá, es negativo con negativo de la resistencia. Dicho de otra forma, el primer elemento del término, perdón, la terminal
que aparezca primero de los siguientes elementos. Si es positiva, se suma, y si es negativa, se resta. Entonces, fíjense, este es positivo, negativo, o negativo con este positivo se suma. Si me voy considerando que no esté el foco, pues entonces sería negativo con el foco 1. Entonces, ¿este voltaje se suma o se resta? Como es negativo, se resta. Y si vemos acá positivo con positivo, este voltaje de R1 se suma o se resta. Se resta. Se resta también. Entonces tendríamos es el voltaje de 2 más el voltaje del foco 2 menos el voltaje del foco 1 menos el voltaje de 1 y esto es igual a 0. Aquí tendríamos R2 por I2 es igual a ¿qué? El voltaje de 1 más el voltaje de, o bueno, lo voy a poner con los mismos signos para que no se me pierdan, es igual a menos el voltaje de F2 más el voltaje de F1 más el voltaje de 1, ¿sí? R2, si checa nada más ahí el despeje, por favor. Sí, está bien. Entre, Maestra, sí, no entendí muy bien de las polaridades. Eso sí no me quedó muy claro. si es positivo con negativo con positivo o positivo con negativo, ¿se suma o se resta? Se suma, ¿no, maestra? Se suma. Y aquí tienes positivo con positivo. ¿Se suma o se resta? Se resta. Okay. Ahí se resta. Ujú. Tú sigues este camino, pues si este se resta y es positivo o negativo y este también es, fíjate, si con respecto a este se suma, pues entonces igual que se va a restar con respecto a este. Ah, ok, maestra, es dependiendo del camino que tome. No depende de eso. Porque tú te puedes ir para acá o te puedes ir para acá y va a ser exactamente lo mismo. Ah, ok, maestra, gracias. Más bien, es que me vine para acá porque es muy fácil de ver que positivo con positivo se resta, ¿no? Sí. Y si quitáramos este resistor, este es positivo con positivo, pues también se resta. Sí, ya lo Ahora, entendí. si ves del lado del signo negativo, si este foco no estuviera, sería negativo con negativo, pues también se resta. Ujú. Pero siempre tomando de referencia la resistencia que teníamos arriba, ¿verdad? Primero, siempre se va a sumar o restar con respecto al primer valor que tú coloques, con respecto al primer voltaje. Ok. Ujú. Eso sí no va a cambiar. Porque si no, sí, no siempre se cumpliría. Y esto es igual a ¿qué? El de 2 era 2.2, me parece. No tengo el voltaje de 1, pero tengo la resistencia y la corriente 1A. Es ¿cómo era? 2.8. Ujú. ¿Cuánto me da R2? $19.2 ohms. También me dio eso. Muchas gracias. Entonces ahí está. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí, profesora. Dime. Por ejemplo, en la malla 1, con el resistor 1, utilizamos el voltaje total. Ah, no, el resistor 3. Utilizamos el voltaje total. Ujú. Y en este caso, en la malla 2, en el voltaje 1,
utilizamos la intensidad 1. Sí, porque el voltaje 1 ¿de quién es? Es que según yo, voltaje 1 también pasa por la intensidad total, ¿no? ¿Le pasa? ¿Qué es ¿De quién es el voltaje 1? Del resistor 1. En el resistor 1 tienes los 12 volts. No, pero entonces, ¿cómo los 12 volts también están en el resistor 3? Porque es que yo A yo ver, me lo primero, imagino. no, más bien tienes que revisar lo que es la malla, porque la malla 1, ¿cuál es? El lado izquierdo. Pues es todo esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la ley de mallas? ¿Qué hacemos en la ley de mallas? ¿Te suman o no entiendo a qué se ¿Se refiere? suman quiénes? No, sí, ¿qué dice la ley de mallas? Que para la malla total es la No, sumatoria de las mallas. la malla, no es total, no es malla total, es malla. ¿Qué dice la ley? Que la suma de todos los voltajes es 0, ¿no? La suma de los voltajes es 0. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la malla 2? La malla 2 es esta. ¿Aquí está metido la fuente? No. ¿Qué es B1? El resistor, bueno, el El resistor voltaje 1. del resistor 1. Entonces, en esta malla 2 no tiene que ver el voltaje de la fuente. Me da igual. Ujú. ¿Podríamos tener una malla 3? Sí, podemos tener una malla 3. Te van a ver. Entonces, hasta ahí no sé si te queda un poco claro la diferencia de las mallas 1 y 2. Y que B1 es el voltaje del resistor 1. ¿Y qué corriente pasa en el resistor 1? ¿Qué corriente circula en R1? Creo que me expresé mal. Sí Aquí está, entendí aquí eso. está. Ajá. Ahora, ¿qué corriente circula en R3? Por lo que yo me lo imagino, la corriente total. No, pero no es de imaginarnos, ¿eh? Es que Bueno, sí, esa corriente total viene así. Recuerden que la corriente va de nodo a nodo principal. El nodo D es un nodo principal y el otro nodo principal es este de acá. Entonces, esta corriente IT viene así como está pintada. Entonces, ¿qué corriente circula en el resistor 3? La corriente total. ejemplo, si el resistor 3 estuviera en la malla 2, ya no usaríamos el voltaje, no, la intensidad total, ¿verdad? Sí, y aparte pues sería otro circuito. Sí. Ah, ya. Sí, creo que me expresé mal. Sí, era mi duda con la intensidad, porque en el R1 utilizamos la intensidad de 1 y no la intensidad total. Pero no, Sí, ya. porque aquí justo cuando la corriente total llega al nodo A, en este punto, la corriente se divide. Parte de la corriente se va para esta rama y parte de la corriente se va a la otra rama. Ah, ya. Y se juntan en el nodo D. Y se Pasa vuelven a toda unir la en el total. en el nodo D y pues viene a la fuente. La Ah, corriente ya. total es la que entrega la fuente en realidad. ¿Sí? También, por ejemplo, bueno, no necesariamente. Ok, ¿alguna otra cosa acerca de la corriente? Yo iba a decir que existe todavía otra malla 3. ¿Se acuerdan cuál podría ser la malla 3? A ver si se acuerda alguien. Es la malla 1 y la malla 2, ¿no? Ajá, pero Juntas. podemos Engloba tener. todos. ¿Pero cuál? Pero el último ya no escuché bien. Pues puede ser la que engloba todas. La que engloba Bueno, todas, ajá. Eso sería como el contorno. Déjenme luego poner otro color mejor, a ver. El contorno de nuestro circuito sería esta. Perdón que me está quedando toda curva, pero bueno. A ver si se hace un cuadro aquí ahorita. No, no se hizo un cuadro. La voy a volver a hacer. A ver si me queda más derecha. Híjole, no. No, oigan.
No quiere. Bueno, esta sería la malla 3, el contorno de mi circuito. Ujú. Y entonces, si yo hago una malla 3, vamos a hacerla. Esta es malla 3. Para la malla 3, ¿cómo quedaría? Podríamos considerar a la FEM, ¿no? Como nuestro punto de partida para ir recorriéndolo alrededor. Ah, sí, nada más que aquí tenemos un inconveniente. Ah, bueno, si yo considero que ya tengo la corriente, la R3, si ya tengo esta, no tengo problema. O si ya tengo esta, no tengo problema. Ujú. Pero no puedo tener dos incógnitas. Ajá. Pues para calcular R2, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por la fuente? Sí, Entonces vamos a empezar por la fuente. La fuente. Y luego, esta parte de aquí, hagan de cuenta que no está. Entonces, el voltaje de la fuente, el voltaje de 2, ¿se suma o se resta? se resta. Se resta. Se resta. El voltaje del foco 2 Igual se resta. y el voltaje del resistor 3 Igual se resta. se Ujú. resta. Y entonces aquí igual, ay, puse dos veces aquí este es del foco. Entonces, R2 por I2 es igual a ¿qué? Entonces Es igual podría ser a B Ajá, menos voltaje del foco 2 menos 3, B3. Ajá. igual R2 va a ser igual a ¿qué? Me tiene que dar lo mismo. Ujú. Y esto si lo sustituimos, me va a dar 12, el voltaje del foco 2 es 2.2, el voltaje resistor 3 no lo tengo, pero es no, esta resistencia no la tengo. Ah, bueno, suponiendo que ya calculamos la resistencia, ¿no? Sería 10 por punto 20, por punto 5, que es la que pasa por R3. Y este es punto 25. Ujú. Y vamos a poner aquí nada más para que, bueno, no creo que sea necesario. ¿Y cuánto me da R2? $19.2. Me da lo mismo. Ujú. Sí. Entonces, no importa qué malla utilicemos, me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. Ahora, ¿qué pasa si en vez de trabajar con mallas, planteamos primero el voltaje de 2 y luego calculamos las mallas? Perdón, luego obtenemos ya los voltajes. Digamos que de manera indirecta sí trabajamos con las mallas, pero luego la pongo más derecha porque esta quedó súper chueca. Entonces, ¿cómo sería si considero el voltaje? Espero que aquí me quepa en este espacio. El voltaje de AD. Entonces, Pues fíjense bien. Yo tengo, ya tengo la corriente 1. Ujú. A ver cómo le ponemos aquí. Voy a poner aquí una línea para separar.
nada más. Entonces tengo el voltaje, bueno, tengo R1, el voltaje de 1, ¿puedo calcular voltaje de 1? Sí, porque tengo la resistencia y la intensidad. Así es, entonces calculamos el voltaje de 1, que va a ser igual a ¿qué? 0.7 2.8, volts. gracias, 0.7 volts. No, no creo. ¿Sí? Yo también noté lo mismo, 0.7. Sí, igual. No me cuadra. Sí, sí, da eso, Ah, ya sé profesora. por qué. Ya sé por qué, es que me olvidé del resistor 3. Ok. Sí. Entonces, fíjense bien. BAD pasando por B es igual a ¿qué? Al voltaje de 1 más el voltaje del foco 1. Y esto es igual a 6.3, bueno, 0.7 más 6.3. Y esto es igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos a ver BAD. Tengo diferentes trayectorias. Voy a reescribir esto más para que quede más claro. Es BAD pasando por B. Luego BAD pasando por E, que es el de la fuente. Este va a ser igual a ¿qué? BAD. Si me voy para acá y llego al punto D, ¿cómo me queda la diferencia de potencial? Tendría que ser B más R3. ¿Más o menos? Menos. 12 menos 7. Menos porque, recuerden, aquí tengo signo Al revés. Ajá. negativo, menos con menos se resta. Ok. Sí, gracias. Menos B de 3. Entonces esto me queda 12 menos 10 por punto 25, por 5, digo, por punto 5. ¿Cuánto me da? ¿Me da? 7, me tiene que dar 7. Sí, está 7. 6 de 7. Otra forma, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dijeron? Que no alcanzo a escuchar. Ahora, ¿podríamos calcular el del otro lado igual? Sí. Nada más voy a plantear ya esto. BAD, pues tiene que ser igual, no importa la trayectoria que sigamos. Tiene que ser la misma. Más aquí la calculamos para que vean que sí me da lo mismo. Tiene que. Ujú. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo todas estas. Este menos este está en paralelo con este más este y esto está en paralelo con este más este. Entonces, si yo ya defino esta primero, que aquí pues ya escribí de más porque por este, pero partiendo de esta simplemente, es decir, esto ya es extra. Ujú. Partiendo de esta, yo ya obtuve esta de punto 7, sé que esto me tiene que dar punto 7 y esto me tiene que dar punto 7. Entonces, conociendo eso, pues yo simplemente despejo el voltaje de 3 y simplemente despejo el voltaje de 2. Eso por lo mismo de que son paralelos, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Entonces, ya definiendo esto, tengo que, pues el voltaje de 3. Bueno, lo voy a plantear así. Otra forma de plantearlo, que pues viene siendo lo mismo, ¿eh? BAD, parte de esta, BAD, de esta de aquí. BAD es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de 3. Pero este BAD ya sabemos que es 7. O sea, ya no habría que calcularlo. Bueno, suponiendo que no tengo B3. No es necesario. Porque yo sé que me tiene que dar 7. Entonces de aquí obtenemos que B3 es igual a ¿qué? A BAD menos B. Lo estoy poniendo completo, pero pues eso ya es 7, ¿no? 7 menos 12, que me está quedando ahí negativo, ¿verdad? A ver, esperen. Lo puse al revés.
sería B menos BAD. Entre I, T. Pues esto está muy fácil. 12 menos 7 entre 0.5. ¿Cuánto me da? Me tiene que dar 10. Sí, da 10. Da 10. Ujú. Entonces, vean que este camino puede ser más fácil, ¿eh? Porque ya estamos obviando, o sea, sería nada más esto, o más bien prácticamente, sí, es mucho menos trabajo que plantear las mallas, ¿no? Sí. Pero para Profesora, para eso sí tienen que tener claro que estos dos tienen que estar en paralelo. Dime. ajá, BAD lo sacó, es el total, ¿no? De B, B solita, ¿a Sí, cuál correspondería? a la de la fuente. Ah, ok. Ujú. Ajá, ah, ok. Y de AD porque queremos calcular el que está de este lado, ¿no? Ajá, este sería BAED. Ajá, Pero puedes hacer lo mismo para el otro, que sería BACD, pues es lo mismo. Acuérdense que BAD es lo mismo, no importa la trayectoria que sigamos. sí, Ajá. ok. Entonces, siguiendo la otra trayectoria, pues sería R2, ya la voy a poner directa. R2, pues va a ser igual a ¿qué? Me voy a ir aquí. Este voltaje va a ser igual a ¿qué? A este menos este. Sí, Vamos a ver. BAD, bueno, la voy a plantear es que la tenemos aquí arribita, de hecho, ¿no? Esa me faltó plantear, creo. La voy a poner completa. BAD, siguiendo la trayectoria C, es igual a ¿qué? Al voltaje de 2 más el voltaje del foco 2. Vean, este BAD, pues es este más este, ¿sí? Y sí tiene sentido, porque si este BAD es 7 y este es 2.2, pues este ¿cuál es? Pues 7 menos 7 más, digo 7 menos 2.2, para que este más este me dé los 7 volts, ¿sí? BAD es 7. Y si este es 2.2, pues este y este se tienen que sumar para que me den total 7 volts, digo. Ujú. Sí, no, ninguna de las Profesora, anteriores. nada más tengo una duda. ¿Por qué dijo que las resistencias están en paralelo? No, las resistencias no están en paralelo. Lo que está en paralelo, ¿qué es? A los voltajes. Las ramas, ajá. No, tampoco los voltajes. No, las ramas. O sea, Ok, ABD está en paralelo con ACD, ¿sí? Pero no los resistores, ¿eh? ok, sí, sí. Aquí ningún Bueno, resistor está en paralelo ni en serie. sí, Bueno, entre las resistencias, porque la resistencia 1 está en serie con el foco 1, la resistencia 2 está en serie con el foco 2, pero R1 y R2 no están en paralelo, ¿eh? Lo que está en paralelo es todo esto y con esto. AED está en paralelo con ABC y está en paralelo con ACD. ¿Ok? Eso es lo que está en paralelo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Entonces acá me queda, decíamos, pues el voltaje, bueno, vamos a R2, ya directo va a ser igual a ¿qué? A BAD menos el voltaje del foco 2 entre I2. Y esto es igual a 12 menos 2.2 entre 0.25. ¿Cuánto me da? Pues me tiene que dar 19.2 segundos. Maestra, ¿no es 7 menos 2.2? Sí, gracias. Tienes razón. 7.7, gracias. Le puse el de la fuente.
Queda 19.2. Entonces, para mí es más fácil hacer esto cuando yo tengo posibilidad de calcular una corriente por los datos. No tengo que hacer mallas. ¿Ya vieron? Fíjense bien. Bueno, que aquí escribí más grande, pero fíjense bien. Todo lo que trabajamos para mallas, pues fue considerando estas dos nada más. Y aquí nada más sería esto y esto de aquí. Bueno, tal vez es equivalente. Bueno, y también considerando cuando se tienen, por ejemplo, que hacer este sistema de ecuaciones, ¿no? Ah, sí, bueno, ese sí es aparte, porque Ujú. ahí es cuando no tengo ningún dato más que, bueno, resistencias y el voltaje de la fuente, o voltajes de fuentes, no de elementos. Ujú. Ok, ujú, sí. Ok, entonces, bueno, ya tenemos dos formas de llegar a lo mismo, pero a veces como es complicado hacer mallas, es más fácil el segundo procedimiento. Pero también les tiene que quedar claro, ¿no? Que los voltajes tendrían que ser los mismos. Y esto sería en realidad para cualquier circuito. Aquí, ¿por qué seguimos este procedimiento? Porque obtuvimos las corrientes, no tuvimos que hacer un sistema de ecuaciones. Las corrientes las obtuvimos a partir de los datos que nos estaban dando. ¿Sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. No, maestra. No, maestra. No, Entonces, pues vamos a hacer otro ejercicio. No el segundo que viene en la hoja, porque se los quiero dejar de tarea. Está bastante larguito. No está tan complicado, pero. De este sí ya era todo lo que nos pedían. Ah, no, todavía nos falta ahora y yo ya quiero Sí. terminar. Este era el inciso, sí, este era el inciso A, por cierto, apenas. Ush. Este ejercicio ya es de colegiado. Este era el inciso A. Sí, gracias, yo ya me quiero ir a otro. Son 4 incisos, entonces será de un final, seguramente. Ok, ¿qué nos piden en el inciso B? Aquí vamos a trabajar otras cosas. Creo que moví el circuito que ya no veo mis ecuaciones. Ahí está. Vamos a trabajar ahora. em, con esta expresión. Esa me la salté. Ya se me movió aquí todo. Creo que me faltó poner. Al copiar del otro, me faltó esa. Sería la resistividad, ¿no? Con la resistividad. Para este caso, tendríamos que. Voy a escribir de este lado. Hacer la conversión del área. La resistividad se queda igual. La resistencia es igual. Nos piden la longitud del conductor para R3. ¿No? Entonces, L3 va a ser igual a ¿qué? Y bueno, ahí habría que convertir nada más el área a metros cuadrados. ¿Cómo quedaría? Queda 2 por 10 a la menos 8. Me quedó 0.2. 0.2. Ujú. Serían 20 centímetros, ¿no? Sí.
Ahí está. ¿Preguntas? Esto estuvo muy fácil, ¿no? Todo bien. Ok. Luego para el C, que también está nada más casi pues aplicar la expresión, es la magnitud del vector velocidad. Es la A de quién? Del que acabamos de calcular. Ujú. Sería entonces la corriente de total, que es la que pasa por R3. Aquí tenemos que hacer la conversión de 1 entre centímetros cúbicos a 1 entre metros cúbicos. De 1 sobre metros cúbicos, digo centímetros a metros cúbicos, ¿verdad? No, es esta. 1 entre centímetro cúbico a 1 entre metro cúbico. Ok. Sería multiplicar por 100 al cubo, ¿no? Sí. ¿Alguien ya tiene el exponente de n, del número de portadores por unidad de volumen? Nada más era multiplicar 100 al cubo por 4.8 por 10 a la 24, ¿verdad? Ujú. 4.8 por 10 a la 30. Ahí está. Entonces ahorita me dan el resultado, por favor. En la C me salió 2552 por 10 a la menos 5. Sí, lo mismo. Gracias. Lo mismo. Ahí está. Podríamos dejarlo como 32, ¿no? También. Sí. Bueno, por 10 a la menos 6, o es que se ve raro micrómetro. Voy a bajar como estaba mejor. Ahí está. Luego para la energía en el alambre, que es suponiendo que R3 sea el que calculamos de alambre de micrómetro, la energía que se transforma en calor o disipada en forma de calor
o energía disipada en el alambre del resistor 3. Se refiere al alambre considerando que es R3, ¿eh? Y entonces, bueno, la corriente que circula en R3, esta es una expresión para calcular la potencia. Ahí me faltó, así, por el tiempo que es, aquí, ¿cuánto? ¿Una hora? Ah, no, un minuto. Un minuto. Pues por 60, ¿no? Que son 60 segundos. 150. Ujú. No sé si tengan alguna pregunta. No, Ahí ocupamos R3 e IT, intensidad total por sustituyendo, ¿no? Cómo se obtiene el voltaje y ya tomando en cuenta que la corriente que circula a través de R3 es IT. Ajá. Aquí, a veces cuando no tengo yo el voltaje, me conviene trabajar con esta expresión. Ok. La directa, que es como si hubiéramos calculado el voltaje aparte, ¿no? Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna pregunta? No, maestra. esto no. Ok. Entonces, bueno, me espero tantito y vamos a hacer otro ejercicio. Esta semana hacemos la práctica 7, ¿verdad? Ya. Que en la 7 vamos a trabajar con la resistividad. ¿No hay preguntas de este circuito? No, profesora. No, todo bien. El otro yo pienso que está más fácil, ¿eh? Este ejercicio, este es tomado del cuaderno de ejercicios, me parece. Aquí vienen, fíjense, dibujadas ahí las corrientes, entonces no tenemos mucho problema. Es un circuito bastante sencillo. ¿Qué hacemos primero? Tomar el nodo B como referencia, ¿no? Y partir de ahí. Sí, podemos hacer eso. Pero antes de eso,
una cosita antes. Las marcas de polaridad. Las marcas de polaridad, ¿no? Vamos a poner. Porque igual las vamos a necesitar para plantear nuestras mallas. ¿Tienen duda de las marcas de polaridad? No, maestra. Te vamos a poner a la fuente igual porque no las trae, pero bueno, la línea más larga es la positiva. Porque se ve un poco tenue el lápiz, ¿verdad? Ok, ahora sí, aquí sí tengo que hacer sistema de ecuaciones. Malla 1 y malla 2. Ujú. Entonces, este es nodo D. Vamos a empezar con la ecuación de nodo o de ley de corrientes. ¿Cómo quedan mis corrientes? ¿Cuál se va a sumar? ¿Cuál se va a restar? A partir de I1. Ujú. Bueno, del nodo B. Sería I1 más I2 menos I3. Recuerden, aquí no es a partir de una corriente, es más bien lo que entra o sale del nodo. Decimos si se suma o se resta o se le asigna un signo positivo o negativo. ¿Sí? En el caso de la corriente 1 entra al nodo, es signo positivo o se suma. En la corriente 2 también entra al nodo, entonces signo positivo o se suma. La corriente 3 ¿Se resta? sale del nodo, ajá, o se asigna un signo negativo, ¿no? Ahí está. Ya tengo mi primera ecuación. Ujú. Vamos a la malla 1. Aquí sí toca sistema de ecuaciones. Entonces, voy a empezar en la FEM 1 y ustedes me van a decir los signos, yo voy a ir anotando los voltajes. Para la malla 1, el voltaje del resistor 1, ¿se suma o se resta a la FEM? Se resta. Los demás, lo que él También se diga. resta. Ok. Y el voltaje del de R3 Se resta. y el voltaje de la resistencia interna Se resta. se resta. Entonces aquí podemos utilizar ecuación de Ohm para sustituir por corriente y resistencia que corresponde y pues despejar, ¿no? Que todo me quede en función de las corrientes. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos B1. Ah, bueno, lo voy a sustituir directos, pero si tienen duda me dicen y si no lo escribo completo. Sería R1, ¿qué corriente circula en 1 y 1? Más R3, no, sí, R3 por I3 más R1 por I1 y esto es igual a la FEM1. ¿Tienen duda de esa expresión? ¿Necesitan que ponga la anterior? De mi parte No, no. Sí, perdón, ¿dijiste que no hay problema?
Sí, no hay Vale, problema. gracias. Los demás, pues asumo que sí está claro. No hay Sí. problema. Ok. Sí, maestra. Nada más contestan como 5 y los demás, ¿qué onda? Bueno, entonces aquí tenemos, pues hay que sustituir, bueno, aquí me quedaría R1 más R1 por I1. Y entonces, pues sustituimos, a ver los valores. Sería R1 más 2 son 20. Y 1 más 14.3 por I3. Y esto es igual a 12. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos con la malla 2. Vamos a empezar por la FEM2. Y ustedes me dicen si se suma o se resta. ¿El voltaje de 2 suma o se resta? Se resta. ¿El de Resta. 3? Se resta. Igual se resta. ¿Y el del resistor interno 3? Se resta. De la fuente 3, perdón. Se resta. ¿Mm? Y bueno, hacemos lo mismo. Aquí quedaría B2. No, me voy a saltar un paso. Directo sería R2 por I2. R2 más el interno 2. Quedan 10, ¿no? Sí. R3 es de... sí, 14. Dudé si era el valor. Y ahí está nuestra tercera ecuación. Entonces toca resolver el sistema y cuánto les dan esas corrientes. Si tienen el valor, me dicen, por favor. Para la intensidad de 1 me da de 0.3272 redondeado. ¿Me repites, por favor? ¿Cero qué?
0.3272. Gracias. Para Y 0.0544. ¿Para cuál? ¿Para Y? Para la intensidad 2, perdón. Ah, ok. Es que lo estoy- Ya. ¿Cuánto? 0.0544. Ujú. Y para la última intensidad, 0.3816. Gracias. Ok. ¿Preguntas? Profesora, Sí. para los exámenes, tareas, colegiados de este tipo de ejercicio, bueno, donde hay ecuaciones, sistema de ecuaciones, ¿tenemos que resolverlo a mano o puede ser con calculadora? No, o sea, obtener esto en Ajá. calculadora. Ah, ok, perfecto. Entonces no hay necesario poner. Ah, ok. No, Vale, yo gracias. directo en calculadora, sí. Igual ahorita que estamos aquí en línea, pues hay en línea, ¿no? También. Sí. Más que nada por el Sí. procedimiento, ¿no? No vayan a decir que nos copiamos o algo. No, en el proceso, no, pues, o sea, ¿cómo te vas a copiar ahí? Ok, perfecto. Gracias. Te podría dar diferentes, solo que estuvieran mal planteadas tus ecuaciones de las mallas, ¿no? Lo que sí se revisa, o sea, claro, si por ejemplo, tú tienes bien tus ecuaciones de malla, ¿no? Las ecuaciones también, pero aquí tuviste alguna diferente, pero eso ya sería por el procedimiento que usaste. Entonces, sí, aquí se califica, aquí se evalúa más bien que tú sepas aplicar las leyes, ¿no? No, ya esto es, o sea, que tú te sepas los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones, pues no es de esta materia. Se supone que sí nos los debemos de saber, pero Ok, gracias, a mí si profesora. me preguntan, la verdad ya, yo tendría que revisar cómo es el método. Usamos la calculadora. Ujú. Sí, gracias. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Si no, No, vamos al siguiente inciso. Nos piden BAC, pero dice aquí tomando como referencia el nodo C. O sea, si es tomando como referencia el C, no sé bien qué significa, sería, pues entonces sería BCA, no BAC, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo que son iguales, pero con signo contrario. Tienen que ser iguales. Ujú. Entonces vamos a ver cómo es BAC. ¿Dónde está C? Aquí está el nodo C y aquí está A. Si es BAC, entonces yo empiezo en A. ¿Sí? Sí. Entonces sería este voltaje y este voltaje. ¿Se suman o se restan? se restan. Se restan. Y si es desde aquí, pues es este menos este. Nos tiene que dar igual, pero con signo contrario según esto. Entonces, vamos a ver BAC. B1 menos B2. Ujú. Y esto es igual a B1 menos B2. Esto sería R1 por I1 menos R2 por I2. Ujú. ¿Y esto a qué es igual? Pues sería R1 de cuánto es? De 1 y R2 es de 9. R1 por I1 menos R2 por I2. ¿Cuánto les da esto? Me va a dar negativo, ¿no? ¿Alguien ya Me lo salió menos 0.1624. estudió? Eso también me dio a mí. Es muy pequeñito. Ujú. Ahora, si hacemos BCA, sería pues, B2 menos B1. O sea, me va a dar lo mismo, pero positivo, ¿no? Sí.
Sí, Lo voy a poner porque sí, tal vez querían que obtuviéramos un positivo, pero pues es lo mismo. Aunque estrictamente si les ponen B a C, entonces esto es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Ahí está. ¿Preguntas? No, maestra. Está como, este estuvo sencillito, aunque se ve así como que mucho, ¿no? Que calcular. Potencia suministrada por la fuente. Como aquí tenemos, fíjense, aquí viene algo interesante, lo voy a hacer aquí a un ladito. Como yo tengo la FEM, una FEM real, la potencia, ¿cómo la calculamos? La potencia se calcula así. O lo puedo poner así. Pero en este caso, me piden de la FEM. Entonces sería, en vez de colocar, bueno, B por I, que en este caso es la I1, por el tiempo. Entonces, ¿cuál es B? ¿Cuál es la V? ¿Por qué no se sustituye por la FEM? Porque la FEM es todo esto. Bueno, perdón, la fuente es todo esto. Esa V que puse ahí es todo esto. Entonces, ¿cómo quedaría este voltaje? Pues sería el voltaje de la FEM menos el voltaje de RI. Quedaría EI menos BR1. Perdón, EIE. No, sí es 1. La FEM 1. Menos el voltaje de la resistencia interna 1 por I1. Así nos queda. ¿Sí? Ahora, esta todavía yo la podría sustituir como. Hasta donde ustedes la quieran trabajar, ¿no? Se puede trabajar así también. ¿Y esto cuánto nos da? La FEM es de 12, ¿no? La 1. Voy a escribir, creo que me voy a quedar con la anterior porque voy a escribir menos, creo. Es 12 menos. R1 era ¿de cuánto? De 2. Y en 2, no. Me fui ya a la D, oigan. Me fui a la D en vez de la C. Creo que ya vieron, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esta ya sería más bien D. Bueno, lo voy a reescribir. No sé si estaban ustedes escribiendo. Lo voy a reescribir. Más para que esta parte sería pues la potencia. Pero en ese sería con respecto a E2, ¿no, maestra? Porque lo dice en la FEM2. Es verdad, es otra fuente. No, pero bueno, sí, pero ahorita para la C, sí sería en realidad con la fuente 1, ¿no? Aquí, es que me emocioné, ya quise calcular la energía. Bueno, esta va a ser la potencia. ¿Sí? Sí, no, tal vez. sí, profesora. Sí. Esta que está ahí en la llave es la potencia. Sería la FEM de 1 menos BR1 por I1.
Entonces, para la potencia tendríamos 12. Ujú. ¿Cuánto me da? Me da de 3.7123. Otra vez, por favor. 3.7123. Watts. ¿Sí? Y bueno, hacemos el mismo planteamiento, pero ahora para calcular la energía de la fuente 2, que sería BR2. Bueno, la voy a poner directa, más directa. Por I2 por el tiempo. Vamos a usar ahora esta, que es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto les da? $38.8129. 38.8129. Profesora, Sí. ¿no debería de ser por 120? Ah, no, sí, ya. Ah, que le puse 2 por 60. Sí, sí. Perdón, ¿me repiten el valor de la energía? 38.8129. Joules. Ujú. Y pues sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. No, profesora, por el momento no. Ok. Entonces, pues sería todo por hoy. Nos vemos el viernes. De acuerdo, profesora. Muchas gracias, profesora. Hasta A luego. ustedes que tengan buen día. Hasta luego. Sí. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, Gracias. maestra. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego, Buenas noches. profesora, gracias. Gracias igualmente. Buen día, maestra. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, Luis Enrique. Igual, Andrea. Profesora, Por ahí. ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno, sobre la tarea de física experimental. Que sea rápida. Sí, 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 sí. Dime. Bueno, es que en el inciso nos pide la velocidad. Ajá. Y bueno, mi pregunta era si es la velocidad media o nada más es la velocidad conforme a la ecuación que ya tenemos. ¿Qué ejercicio? Es la Nada tarea. más es uno, ¿verdad? Ah. Son No, es dos con ejercicios. respecto al ejercicio. O sea, que bueno, yo lo que hice fue derivar y pues ya me salió. Entonces, pues sí, más o menos por ahí. Y no sé si se puede derivar, porque tú de la pendiente, ¿qué obtienes? La aceleración directa, ¿no? Ajá, bueno, es que lo hice, la tabla, bueno, hice la ecuación, digo, sí, la ecuación
conforme a SM. ASM. ¿Por qué si lo que tenías, a ver, ¿qué datos tenías? ¿Que no tenías masa y fuerza? No, ese es el primero. Ese es el segundo. Es que por eso te preguntaba qué ejercicio. Ok, Sí, sí, sí. pero no, tu modelo tiene que ser en función de qué. O bueno, ¿de qué ejercicio me estás preguntando primero? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Del primero. Sí, esto es por derivando. Ok. Sí. Y pues ya en el segundo nada más sí tomamos en cuenta el ángulo, ¿verdad? Sí, Para... claro. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, nos vemos entonces al rato. Hasta luego.